Hola, soy Daniel Epose y este es DEP, tu canal en YouTube, un canal pensado para vos, para hacer lo visible, aquello que está invisible. Bueno, hoy es domingo y como todos los domingos siempre tenemos una entrevista. Por eso hoy nos acompaña en una charla Laura Crexa, escritora, profesora de prácticas de lenguaje, investigadora, quien ahora vamos a escucharla en este diálogo en el cual nos cuenta un poco su universo. ¿Quién es Laura Crexa? Bueno, Laura Crexa son varias personas a la vez, varias voces que hablan y varias voces que construyen un poco el lugar de escritora, el lugar de profesora, el lugar de vegana, el lugar de hija, el lugar de novia, el lugar de amiga, compañera. Bueno, es todo un conjunto que de repente a la hora de escribir se pone un poco en acción todas esas pequeñas partecitas, esos pequeños retazos. Bien, digamos, hablemos de esas voces, ¿no? Esas voces que conjuntamente construyen a Laura Crexa y la resignifican. Pero me interesa es de esas voces la primigenia en cuanto a tu acercamiento a la literatura, ¿no? ¿Cómo nace la idea o tus ganas de poder empezar a querer decir, ¿no? A través de la palabra? A los 8 años justo había ocurrido la situación de que era el Día del Padre y siempre me acuerdo de esta situación, que era de esta anécdota. Mi hermana era la que me iba a dar el dinero para comprarle una tarjeta de música que en ese momento era lo que podía o más le regalaba un padre, en fin. Esa tarjeta musical finalmente no me dio el dinero para poder comprársela y ella lo que me dijo fue escribirle algo y hacerle un dibujo. Bueno, entre todo mi capricho, que no, bueno, me puse a escribir. Y así fue como en cada uno de los días o en los cumpleaños siempre escribía algún verso, algunas palabras, siempre en poesía, ¿no? Para regalarle a mis familiares. Después empecé a escribir cuentos de una manera, por ahí me imaginaba desde chica de repente como, por ejemplo, cómo era la llegada de Papá Noel, quién eran los reyes, siempre tratando de explicarme yo misma. Tuve mucha influencia de parte de mi papá, que era el que me contaba cuentos de chica. Antes de irme a dormir, él me hacía elegir cuentos y él me los narraba, él me los inventaba. También me gustaba mucho leer, aunque por ahí todavía pienso, no sé, volviendo más todavía para atrás, cuando tenía 4 años no sabía leer y me acuerdo que sí, sacaba los libros y me imaginaba las historias a través de las figuras que por ahí veía en Mafalda o en otras historietas. Y todo eso, bueno, fue como formando de alguna manera mi interés por la literatura. Bueno, de repente ya cuando estaba en 7º grado hice un cuento para la escuela y en 1er año y así acercándome un poco a lo que es el mundo de todo lo posible. Bien, y esa voz que comenzó a crecer en vos, ¿no? Que comenzó de pronto a atravesarte y a atravesar el mundo desde la literatura y desde las palabras, pero sin embargo vos entendés a la literatura y a las palabras o a la construcción o a la literatura en sí como un universo que tiene que ver con la resistencia, con la lucha. ¿Cuándo tomas conciencia de esa resistencia y de esa lucha y que tu instrumento justamente son las palabras? Creo que desde siempre, desde una vez que tomé esto como un lugar y darle el título de literatura. A los 8 años no le decía literatura y a los 12 tampoco, a los 14 tampoco. Creo que tiene que ver un poco con todo lo que viene alrededor, que por eso siempre doy como humilde consejo a las personas que hacen arte, que no se queden únicamente haciendo arte, sino que además salgan a meterse en otros mundos, en otras artes, salgan a comer con amigos, a ir a otros lugares con familias, solos, en fin, pero creo que todo eso que está alrededor hace a que uno tenga la posibilidad de ponerse a hablar y de poder tomar un lugar. Considero a lo que me preguntabas, Dani, que escribir o tomar cualquiera de las artes sin tener un punto de vista, una lucha por la cual continuar,
no sé, sería como un medio, una falsa política. En realidad yo creo que siempre, atrás de todo lo que hacemos, existe una elección. En mi caso en particular, sí, en la actualidad hay muchas cuestiones que me están interesando y esto hace que se fortifique mi literatura desde este lugar, desde una lucha feminista, desde una lucha de género y por supuesto sí también de todo lo que tenga que ver con, pienso por ejemplo en Cuerpos Crudos, el libro que publiqué hace unos años, que tiene que ver justamente con esto, también poder dar lugar a las identidades, dar lugar a las diferentes sociedades y también poder darles voz acompañando a esas voces, ¿no? Mostrando de qué se trata eso. Bien, y mencionaste tu libro, Cuerpos Crudos, que bueno, tuve el placer de asistir a la presentación de ese libro y digamos, quiero empezar a preguntarte de este libro en particular. Bueno, sé que tenés otro a punto de salir, que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, en Cuerpos Crudos, digamos, a pesar que el mismo título tiene una significación bastante, digamos, evidente, por decirlo de alguna manera, sin embargo, quería saber cómo esa escritura te caminó por la piel. ¿Cuerpos Crudos? Qué pregunta, muy completa. Cuerpos Crudos empezó en el 99 con algunos cuentos de los que solamente elegí dejar en este Cuerpos Crudos, en este libro que finalmente se publica, solamente 2, de los cuales los volví a revisar una y otra vez, revisar la historia, ver la parte anecdótica y la parte que continúa, que no sea todo información. Pienso, por ejemplo, en uno de ellos que es Tejidos, que tiene mucha información histórica y que no sea toda material duro, sino que también tenga otra parte literaria. Bueno, en fin, se volvió a revisar ese cuento y Sobre las paredes también. Y el resto un poco también, si bien yo vengo escribiendo otras cosas y en su misma contemporaneidad con otros cuentos venía haciendo algo totalmente diferente, mi intención con este libro justamente vino como un poco a mostrar y a decir diferentes situaciones por las que los seres humanos atraviesan desde un comienzo, no una cuestión, cuando digo un comienzo no me refiero a una cuestión contemporánea únicamente, sino también desde otros tiempos. Un poco retomando a filósofos también, de hecho esto de volver al placer como la crueldad del ser humano y bueno, y esto en realidad me atraviesa a mí como un poco como te contaba antes, dándole el espacio a esas otras a las marginalidades para que tengan lugar. Bien, hablando de marginalidades y de periferia, ¿no? Porque bueno, tu literatura es como que tiene una raíz, una fuente y al mismo tiempo un útero en esa periferia, pero al mismo tiempo se dispara. Y bueno, y en ese camino, por lo menos lo que he percibido en tu prosa, es que hay un elemento que responde y que al mismo tiempo, a pesar de que por momentos es cruenta, al mismo tiempo da la posibilidad de reflexionar y de pensar que existen opciones y puertas. Digamos, pensando en esas puertas y en esas opciones, estoy pensando en cuando hay una transferencia, ¿no?, con el lector y que sabemos que cuando es la completitud, y si esa transferencia a veces te ha, digamos, cuestionado a vos o te has cuestionado a sí mismo cuando has encontrado esa transferencia desde alguna manera o de alguna forma. ¿Transferencia para con el lector? Con el lector. Sí, por supuesto, incluso creo que por ahí cuando el libro, como decía, ¿no? En realidad cuando empiezan estas primeras historias en el 99, principio también del 2000, que por ahí había ciertas cosas que sí estaban pasando, pero que por ahí otras tantas de violencias a manera interior, porque no estamos hablando de violencias públicas, como pienso en el año 2001 lo que pasó en Argentina, sino en realidad violencias minorizadas y periféricas que tenían que ver con algo que lamentablemente puede ocurrir dentro de una casa, dentro de un sector. Y esto lo que intenté por lo menos siempre fue mantener una relación abierta con el lector para que pueda también encontrar diferentes rumbos para poder seguir su lectura, su camino de lectura. Por eso, y quería agregar, me parece fundamental también hacer el uso de palabras como las palabras mismas piden que los personajes hablen y que el espacio esté adecuado para que
digan lo que tengan que decir sin tener que andar con retoques y diciendo que esta palabra no corresponde, porque no, a ver, si el contexto lo amerita, hay que decirlo. Bien, justamente en Cuerpos Crudos hay un trabajo extraordinario sobre los registros y las modalidades del decir de sectores periféricos, ¿no? Digamos, esto es importante y por eso quería pedirte que, bueno, en algún momento, no hoy por supuesto porque esta es una entrevista, pero más adelante obviamente vamos a ver que si podés leernos un texto para el canal, para DEP. Y ahora quiero que brevemente me hablas de tu nuevo libro, así brevemente como una introducción, para ir, digamos, cerrando la entrevista. Perfecto. Cómo no, te agradezco muchísimo. Te cuento, el nuevo libro que estoy todavía puliendo y dándole el proceso, mi intención es que se llame, lo que sea, porque en realidad ya te lo está haciendo, que se llame Viajes en Bondi. Trata sobre diferentes situaciones dentro de que se da sobre ruedas, ya sea en colectivos, en subtes, en trenes. Con sí por ahí un poco sacando a la luz otras situaciones que tienen que ver ya con el ámbito público y de las dos cosas, no tanto por ahí desde un realismo un poco más cruel, sino en realidad también desde la ironía, desde reírnos de nosotros mismos. Y mi intención un poco es que no únicamente sea narrativa, sino que también podemos encontrar lírica y ensayo poético y bueno, un poco reflexionando sobre esta temática que es la que pretendo seguir desarrollando. Bueno, esta fue Laura Crexa, argentina, escritora, una de las voces que intenta justamente hablar por aquellos que no lo pueden hacer desde su literatura. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.